Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Qué tal, hermanos, si ustedes me acompañan en una oración diciéndole al Señor que nos hable a todos en esta mañana de acuerdo a nuestra necesidad? Tengan en cuenta, hermanos, que esta palabra que leemos y que aquí se transmite tiene una inspiración divina y tiene el efecto para afectar obviamente nuestras vidas de una forma positiva. Y de acuerdo a la necesidad vamos a decirle: Señor, ayúdanos, háblanos al corazón. Señor Jesús, esta mañana presento mi vida como un canal de bendición. Solamente soy un vaso de barro para que la excelencia del poder sea tuya y no mía. Ayúdame, Señor, dame la revelación de tu palabra, dame también esa fluidez de palabra para poder transmitir al pueblo tu mensaje y lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor. La percepción es el tema que quiero compartir con ustedes, la percepción. Esta escena que acabamos de leer fue una ocasión donde Jesús hace un pequeño diagnóstico de lo que de pronto la gente opinaba de él, ¿sí? Y cuando uno analiza eso, podríamos decirlo que el Señor Jesús utilizó esta estrategia de escuchar las opiniones del público, de las personas, de acuerdo a su percepción, es decir, de qué ellos pensaban, qué habían visto en él, qué estaban sintiendo con su presencia. Y los discípulos, cada uno desde su perspectiva, también empezó a comunicar. Dijo: bueno, unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres un profeta más. Entonces, lo primero que ustedes observan ahí es que ellos le comunican la percepción de la gente, o sea, el común denominador, todo lo que la gente opinaba de Jesús. Pero Jesús quería ir más allá. Y él le pregunta: pero ustedes, o sea, ustedes qué piensan, ustedes qué percepción tienen. Y Pedro en ese momento llega sobre él una revelación. Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro tiene esa revelación, esa forma de él expresar eso no fue humano, porque hasta ese momento Pedro lo veía a Jesús como su maestro, como alguien especial, como alguien que hacía milagros y tantas cosas, pero él no tenía una revelación clara de quién. De hecho, nunca le había dicho eso y se lo dijo en ese momento. Y cuando Jesús escucha esas palabras de Pedro, dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras le dijo: lo que tú acabas de decir es una revelación. Cualquier hombre o cualquier persona no lo podía haber dicho de la mejor manera. De acuerdo a este planteamiento, quiero hacer una teología sobre lo que son las percepciones. Porque a veces, hermanos, la percepción es algo importante que cada uno de nosotros tenemos que tener claridad en varias áreas. Vamos a analizar varias áreas de la percepción, pero ¿qué es la percepción? O sea, la percepción es la manera como nosotros interpretamos, por ejemplo, la información externa o interna que recibimos a través de nuestros sentidos. Y ya todos sabemos de que existen muchos sentidos, pero los más comunes, ¿cuáles son? ¿El sentido de qué? Del oído, ¿qué más? Del olfato, la boca, ¿qué más? Del tacto, ¿y qué más? Del gusto. Es decir, nuestros sentidos que Dios colocó en nosotros son las ventanas o las puertas o los medios por los cuales nosotros percibimos el mundo exterior. Y también
internamente nosotros comunicamos a través de nuestros sentidos lo que está pasando dentro de nosotros. Teniendo en cuenta que la percepción del ser humano es tan importante y es la forma en la cual percibimos la realidad de todas las cosas, muchos de nosotros a veces tenemos problemas de percepción. Y por eso cuando uno empieza a conocer a Dios, Dios lo primero que afecta en nosotros directamente es el ser, el ser. Y cuando Él ataca el ser directamente, ataca, o podríamos decirlo así, influye mejor, no ataca, influye sobre el sentido de nuestros valores, ¿sí? De nuestros valores. Por eso Él afecta directamente el ser, el alma, para cambiar todo ese sistema de valores y creencias que nosotros tenemos. Porque muchos de los que llegamos aquí a la iglesia a buscar de Dios, teníamos una forma de percibir la vida diferente, por cultura, por formación familiar, por contextos, por formas de ser costumbres, ser autodidacta frente a algunas cosas. Es decir, hemos llenado nuestra vida de tantas cosas que eso ha alimentado nuestro sistema de creencia y muchos a veces teníamos conceptos errados de nosotros mismos, también de las personas y por qué no decirlo hasta de Dios. Por eso cuando Dios afecta directamente nuestro ser a través de los sentidos, nos libera y empieza entonces a colocar las cosas en orden. Y quiero que hablemos de al menos 4 percepciones que nosotros tenemos que tener claridad para poder conocer a Dios, conocernos nosotros mismos, poder también interactuar entre nosotros, poder usted tener una vinculación emocional y social con todas las personas, y lo más importante, tener una vida ordenada, dirigida por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Están listos? Bueno, primero que todo, quiero que hablemos de que los sentidos nuestros pueden ser afectados. Pueden ser afectados. Hoy, por ejemplo, y yo se los he dicho en muchas ocasiones, las grandes compañías que han venido desarrollando grandes patrimonios y alcances, sobre todo en el tema de comunicación, como las redes sociales, muchos de ellos trabajan con expertos en neuromarketing. Y estos expertos, pues obviamente a través de sus estudios se han dado cuenta que de alguna manera influenciar el cerebro de una persona a través de algunos estímulos o superestímulos, le llaman ellos, pueden de alguna manera modificar o afectar el comportamiento humano. Y estoy hablando propiamente de la dopamina, que es un neurotransmisor donde a él se le atribuye o se le llama como la hormona de la felicidad, donde el placer, la gratificación y muchas cosas más a veces se impulsan en nosotros. Estaba analizando yo que, por ejemplo, esta red social Instagram, ellos están tratando de hacer cambios en su forma de vincular sobre todo a la juventud, aunque uno pensaría que esta red social es solamente para adolescentes y jóvenes, pero ya también muchos adultos navegan estamos en esta red social Instagram, y ellos han visto un flagelo e inclusive hay demandas, porque ellos se han dado cuenta que los likes están afectando el comportamiento y están generando depresión en muchas personas. Y este estudio que estoy analizando, pues es interesante porque ellos lo que observan es que hay 3 cosas que están afectando el comportamiento de esta generación. El primero que ellos identificaron es los modelos o influenciadores modelos, que ellos dicen de que en Instagram, por ejemplo, se proyecta el prototipo de mujer y hombre perfecto, sin defectos, y por lo general se le hace culto obviamente al narcisismo, donde todo el mundo quiere mostrar lo mejor, su mejor apariencia, su mejor cuerpo, su mejor
cara, su mejor momento, su mejor experiencia, y se muestra pues casi que hombres perfectos. Y esa forma en la cual se proyecta la figura de muchas personas, otros al compararse se sienten en desventaja. Y esto pues está generando una frustración en muchas personas, donde cada vez las personas ponen esas imágenes que a veces contrastan, y a veces alguien dice, pero yo por qué no puedo ser así, yo por qué no puedo tener esta forma, por qué no puedo tener este cabello, por qué no puedo tener esta figura. Y esto, dicen estos estudios, que ha afectado de una forma sustancial la autoestima. También ellos le llaman las vidas perfectas, donde estas vidas perfectas que se proyectan a través de las redes sociales es una tendencia que hace que muchas personas proyecten viajes, patrimonios, experiencias del diario vivir tan hedonistas y tan especiales, donde muchas personas también se sienten en desventaja, y esto está generando también una profunda frustración. Y por último, ellos dicen que aquellos que hacen desafíos y esfuerzos para llamar la atención, para ganarse un like, ¿sí? Como son los no valgo nada, así le llaman ellos, los no valgo nada. Entonces, como no tiene ni un cuerpo o una figura, o no tiene quizás que mostrar, entonces hacen experimentos, inclusive atentan aún contra su salud o su vida, para impresionar y querer ganar entonces seguidores. Hermanos, esto está afectando directamente la autoestima de muchos jóvenes y también adultos, ¿por qué no decirlo? Donde la forma de percibirse o la percepción está generando no una realidad, no está generando pues algo real, sino al contrario, la está distorsionando. Miren, estaba yo analizando aquí un texto de la palabra del Señor, donde el apóstol Pablo dice que así como la serpiente, ¿ustedes se acuerdan la Biblia a qué se refiere con la serpiente? La palabra serpiente es uno de los títulos que la palabra del Señor muestra en relación al enemigo, a Satanás. Cada nombre que el Señor revela en su palabra frente a Satanás tiene tiene un objetivo. Por ejemplo, la palabra diablo, Satanás significa acusador. La serpiente, o la palabra serpiente desde el punto de vista teológico, cuando se le atribuye al diablo, es engañador. Y así sucesivamente hay varias palabras, Belcebú, está diablo, la serpiente antigua, todo esto. Pero Pablo utiliza este calificativo de la serpiente. Y en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11 y el verso 3, dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera felicidad a Cristo. Ahí dice fidelidad, ¿correcto? Sinceridad, fidelidad, en otra versión es lo mismo. Quiere decir, estimados hermanos, que así como el pecado entró en el hombre desde la antigüedad, que fue engañado, Adán y Eva fueron engañados, y fueron engañados fue por los sentidos. Y ustedes notan que esto es algo cíclico, o sea, se repite, porque es lo mismo. ¿Cuál fue el engaño que la Biblia menciona que pasó en Adán y Eva? Si no fue la presunción de grandeza, la presunción de querer ser más que Dios, de mostrar una mejor imagen, de alcanzar poderes, de alcanzar una perfección. Ustedes analizan que eso es una tendencia humana. Y los sentidos fueron afectados desde la creación del hombre de esa manera. ¿Se acuerdan que Satanás le dijo a la mujer: mira, el Señor dijo que todo árbol podían comer, de todo, ustedes pueden comer de todos los árboles, pero de este árbol en especial, le dijo el Señor, no coman, ¿cierto? Pero la serpiente, ¿qué hizo? La serpiente llegó y le dijo a Eva: no, no, qué cuento que Dios les pone ese límite, no.
Al contrario, Dios es egoísta. Dios es egoísta. Mire, el día que ustedes prueben de esto van a ser como dioses también, conociendo el bien y el mal. Y ustedes van a estar en otra posición. Y el enemigo empezó a engañar a Eva y le inyectó precisamente el virus de la rebeldía y de la desobediencia, donde fueron afectados directamente sus sentidos. Y hasta el día de hoy, estimados hermanos y amigos, vemos cómo a manera de transgresión todo esto ha venido surgiendo y se ha vuelto algo repetitivo, algo cíclico, donde ahora se maneja a través de redes sociales, se maneja a través de la filosofía, se maneja a través de la cultura, y estamos viendo un relativismo moral donde ahora las personas tienen una percepción de la realidad de las cosas de una forma distorsionada. Ahora la gente dice, ya no existe ni el bien ni el mal, los absolutos no existen, ya el bien y el mal es subjetivo. Lo que para usted es malo, para mí es bueno. Lo que para mí es bueno, para usted es malo. De manera que no pensemos de que vamos a desaparecer qué es bueno y qué es malo. Así no vamos a tener diferencias. Así no vamos a tener problemas entre nosotros. Y ustedes notan, hermanos y amigos, que esa es la tendencia de la percepción humana. Ahora la percepción que el mundo está proyectando es que el común denominador tiene que ser la tolerancia. Y la tolerancia es que todos nos entendamos, que todos nos tratemos bien, y eso naturalmente es algo acertado. Pero la tolerancia que está enseñando este mundo relativo es decirle a las personas que ya el mal no existe, de que usted lo que está haciendo malo no se autoflagele, eso no es tan malo, es simplemente que a algunos no les gusta, pero no está mal. Y entonces, hermanos, ¿ustedes qué opinan frente a este nuevo planteamiento filosófico? ¿Esto puede afectar la fe, sí o no? Miren, así como el enemigo ha afectado la percepción en el hombre de Adán y Eva, quiero hablarles, por ejemplo, o preguntarles, ¿qué piensa usted de sí mismo? O sea, ¿qué piensa? ¿Cuál es su percepción personal? Y alguien dirá, pero mi percepción, ¿frente a qué? Frente a la vida. Porque cuando una persona tiene una percepción personal afectada o que tiene problemas, quizás usted no se valora, usted no se considera, usted por algún trauma o una mala experiencia que tuvo, eso afectó tanto su vida emocional y su vida espiritual, que usted no puede avanzar en su vida, usted no puede trascender, porque en todo momento siente que algo le hizo daño y usted se siente poca cosa, usted se siente que no vale nada, o usted se siente que frente a otras personas está en desventaja. Como también está el exceso, el otro lado, donde muchos tienen un ego muy alto, un narcisismo, una egolatría, tienen una autoestima extremadamente, exageradamente alta, donde ya es prepotente y siente que no necesita de nadie, que no necesita de Dios, que no necesita de nada, y usted está presumiendo que es un superhombre, y entonces por eso menosprecia, por eso subestima a todo mundo. Usted quiere tener siempre la razón, usted es el que tiene la última palabra, usted es aquel que todo el mundo quiere rendirle pleitesía. Y resulta que cuando una persona tiene esa percepción, sea negativa o de baja autoestima o demasiadamente alta, pues esa percepción también a usted le va a hacer daño. Porque cuando uno llega a los pies de Cristo, eso es lo que el Señor afecta primeramente. Él afecta y nos pone en un nivel no de generar una igualdad, porque difícilmente socialmente, académicamente, culturalmente no vamos a ser iguales, pero sí el Señor afecta directamente en nuestro ser, donde Él nos ubica en una posición espiritual de una forma acertada, es decir, lo que realmente somos y lo que realmente podemos nosotros
sentir, ¿sí? De no sentir ni ser mucho o superior a otros o ser inferior a otros, sino tener precisamente un equilibrio, una estabilidad al punto de tener una vida sana, una vida equilibrada. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 12 y el verso 3. Dice así Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que cuando Dios trata conmigo, cuando Dios me revela su palabra, cuando el Señor, yo entiendo y empiezo a conocer a Dios, el Señor, si tengo el ego muy alto, muy arriba, y que precisamente eso a veces le trae muchos problemas a uno, ¿verdad? ¿Para cuántos el ser orgulloso les trajo beneficios? Levante la mano. ¿Para cuántos el ego y el ser demasiadamente orgulloso les trajo problemas? Levante la mano. Uy, o sea que todos, estoy hablando aquí con ángeles. Estoy hablando con ángeles. No, hermano, mire, la Biblia dice que Dios ve de lejos al soberbio y de cerca al humilde. Quiere decir, hermanos, que a veces nosotros el ser demasiadamente ególatras y a veces presumir cosas que ni aún tenemos o somos, eso siempre nos va a afectar, siempre, siempre, en cualquier lugar donde usted esté, en su casa, en su matrimonio, en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Uno tiene que aprender a decirle al Señor que le ayude. A veces nosotros siempre buscamos y nuestra percepción es que otros son los que nos hacen daño, que otros son los que nos atacan, que otros son los que no nos entienden, que no, que es que yo, la verdad yo me porto así, así soy yo y tienen que aceptarme así. Y a veces usted reclama posiciones donde todos tienen que someterse a su carácter, a su mala manera de vivir, a sus exigencias, a su mal temperamento, a su forma de ver la vida, que todos tienen que someterse a ellas. Pero a veces eso o esa forma de usted autopercibirse está haciendo un daño. Por eso has fracasado muchas veces en tu hogar. Por eso has fracasado financieramente. Por eso has fracasado inclusive espiritualmente. Porque no aceptas tu condición. Piensas que tienes que utilizar, porque en muchos casos cuando una persona es soberbia, cuando una persona presume más de lo que es o tiene, por lo general eso es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo donde muchos han sido quizás vulnerados y ponen esa coraza, ponen ese escudo, porque temen otra vez ser vulnerados en algún momento, como en algún momento en su vida, y se resiste al cambio. Pero yo estoy seguro que en esta mañana aquí está el poder de Jesucristo que va a cambiar y va a afectar directamente nuestro ser y vamos a sentir la sanidad en nuestra alma. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? A Él sea la gloria. Esa percepción extrema o muy baja, yo les invito a que esta mañana hagamos lo que hizo el salmista David. El salmista David llegó un momento en que él cometió tantos errores porque él abusó del poder. ¿Se acuerdan cuando abusó del poder? Cuando manipuló a sus generales, manipuló a sus colaboradores más inmediatos, cuando abusó de esa mujer, hizo un concierto para delinquir, cometió una cantidad de desaciertos. Él abusó de su poder y llegó un momento en que él se quedó callado y de pronto pensó que todo iba a quedar así, pero el Señor lo llamó a cuentas y lo llamó a través del profeta Natán. Y cuando lo llama a través del profeta, lo confrontó duro, lo confrontó y utilizó un símil para explicarle lo que estaba pasando.
Y cuando él reacciona y se da cuenta que era él mismo el que estaba cometiendo el error, él escribe muchos salmos. Él escribe, por ejemplo, el Salmo 51, que fue el salmo del arrepentimiento, cuando él se arrepiente. Pero uno de los salmos que lo inspiró precisamente en esa situación fue el Salmo 139. Porque el Salmo 139 es el salmo que habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios todo lo sabe y Él está en todo lugar en el mismo momento. Entonces, Él hace una profunda reflexión, porque a veces nosotros nos creemos a veces tan acertados, que nosotros no tenemos problema y que nuestra percepción es que todos estamos bien y que todos están mal. Entonces mire, David, cuando él abusó del poder y cometió tantos errores, llegó un momento en que él dijo: yo ya no voy a confiar en mi propia percepción, no voy a confiar, porque él se creía bueno, él se creía casi que perfecto. Y llegó un momento que él dijo lo siguiente, en el Salmo 139 y el verso 23, él dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiere decir que cuando si usted y yo queremos cambiar nuestra propia percepción de nosotros mismos, escuchen esto, que usted diga: yo creo que yo hago las cosas bien, yo creo que trato bien a mi esposa, yo creo que trato bien a mis amigos, yo creo que trato bien a mi pareja, yo creo que trato bien a mi prójimo, yo creo que soy una buena persona, creo. Pero sin embargo, si se me escapa, si todavía no logro percibir, tener el discernimiento, porque es mi forma de ser o de ver las cosas, voy a pedirle al Señor que me examine. ¿Sí? Me examine. Y que me examine a ver si hay algún error, alguna situación que me esté afectando y que involuntariamente yo no lo esté viendo. Porque, hermanos, a veces nosotros involuntariamente hacemos daño. Involuntariamente a veces nosotros golpeamos. Involuntariamente a veces nosotros herimos, hacemos daño y no nos damos cuenta. ¿Sí o no? Y pensamos que estamos en la verdad. Inclusive la Biblia dice que demasiada franqueza es pecado. O sea, yo puedo tener la verdad frente a algo y puedo decirle a una persona y tener la verdad y empoderarme la verdad, pero a veces la verdad de una forma franca puede golpear y hacer daño. Hay que saber también decir la verdad. Hay que saber en qué momento, en qué instante y la forma en la cual yo puedo decir las cosas. Entonces, hermano, esto que estamos hablando en esta mañana es que a veces nosotros nos creemos que no tenemos errores, que no hay ninguna anomalía en nuestra vida. Pero sí, hermanos, y esto se corrige cuando tenemos humildad y reconocemos que el único que nos puede cambiar es el Señor. El salmista dijo en el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay errores ocultos también. Hay tendencias ocultas que a veces usted dice: pero pues si yo soy un profesional, si yo soy una persona adulta, si yo soy una persona que me he educado bien, ¿por qué tengo estas tendencias? ¿Por qué tengo estos comportamientos extraños? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué a veces me porto tan extraño? Bueno, son errores ocultos que en esta mañana aquí está el poder de Jesucristo para liberar. ¿Cuántos dicen amén? Griten gloria a Dios. También hay una percepción de lo que piensan los demás de mí. Y eso Jesús lo planteó así. Él le preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, en otras palabras, ¿qué piensa la gente de mí? Y a veces esto a muchos nos hace daño. A veces, hermanos, no es la realidad, pero la fantasía que hay en la mente nuestra nos hace daño. Mira, a mí a veces me ha pasado, y no sé si a usted le ha pasado,
que he llegado de pronto aquí a la iglesia o en la calle, he estado concentrado pensando en algo y he saludado a una persona quizás no tan empáticamente, o sea, porque a veces uno está como pensativo y, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y entonces, a veces las personas automáticamente perciben en nosotros y lo primero que llega es, en la mente es, está enojado, está bravo, o en el peor de los casos dice, ya se le creció o se llenó de orgullo o de ego, o porque consiguió esta casa, porque es profesional o porque tiene este carro ya. O sea, siempre asociamos que una persona a veces cambia con nosotros y lo relacionamos por lo material. ¿Ha pasado o no? O a veces alguien simplemente te hace una mirada y que de pronto esa mirada no fue inclusive ni para ti, pero tú ya estás pensando cosas que no son. Y empieza, porque es que la mente es así, hermano, la mente es muy rápida. Y a veces nosotros, la percepción nuestra a veces, bueno, está en el proceso, pero la percepción de los demás a veces nos hace tanto daño que mantenemos como a la defensiva. Quién dice algo, quién opina, cómo me miran, cómo reaccionan conmigo. Y usted está buscando siempre la aprobación y como el reconocimiento de otros para sentirse bien. Y cuando usted está en esa posición tan delicada, donde usted necesita ser estimulado por buenos comentarios, que lo elogien, que lo feliciten, que en todo momento esté haciendo las cosas bien y reciba usted siempre gratificaciones, hermano, eso no siempre será igual. Jesús lo dijo, ay de ti cuando todo el mundo hable bien. O sea, el que todo el mundo hable bien de uno, eso tiene su parte negativa también. Y no pretendamos que todo el mundo hable bien de nosotros. Habrá momentos donde nos van a cuestionar o vamos a cometer errores y nos van a señalar por lo que hicimos. Nos van aún, mire, cuando uno está criando hijos y sobre todo adolescentes, los más críticos son los adolescentes, ¿sí o no? El adolescente no tiene pelos en la lengua, como se dice. El adolescente usted le dice las cosas como son. Papá, mamá, usted tal y tal cosa. Y a veces se lo dice una persona que naturalmente es la familia, lo conoce, percibe una realidad. Y aparte de eso, nos duele que nos lo digan porque son seres queridos. Pero a veces los adolescentes le dicen a uno las cosas como son, los niños. Y a veces nosotros no queremos escuchar esas cosas, pero créalo, hermano, que cuando uno aprende, cuando uno es humilde de corazón y cuando uno quiere perfeccionarse, cuando uno quiere mejorar, uno tiene que estar en capacidad de recibir el cuestionamiento, la crítica. Cuando usted se molesta, cuando usted no acepta y siempre busca una excusa para argumentar, dice, no, es que usted lo ve así, pero no, mire, lo que yo quise hacer fue esto. Y usted no pierde una. Si no empata, pega en el palo, pero no pierde una. O sea, no le gusta perder ni una. Y ya cuando sabe que está perdiendo porque el otro tiene argumentos y lo está confrontando de verdad, se enoja. No, entonces que no me voy. Y ya utiliza entonces las vías de hecho, la fuerza, la rabia para tener que irse, pero resulta que perdió, no tenía la verdad, no tenía razón. Tuviste que utilizar la fuerza, la manipulación, la intimidación para salirte del problema. Eso es un problema de percepción, hermanos. Cuando yo sé que yo estoy tranquilo, que soy una persona que está haciendo las cosas bien, que si me equivoco y corregí el error y otros me cuestionan o me hacen un llamado de atención, yo tengo que tener la capacidad y la humildad de aceptar y decir, listo, está bien. O si otro quizás no me saluda o me mira mal, yo no hacerme ideas o etiquetar a esa persona, no, esa persona es mala gente,
Porque a veces uno lo califican o la percepción que tienen de uno hasta por la ropa, ¿sí o no? Usted entra mal vestido a un almacén, hablando de aquí de Latinoamérica, porque en Europa no pasa eso ni en Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica usted entra mal vestido hablemos a ver, no vamos a colocar marcas porque estamos en vivo, pero imagínense cualquier marca, usted entra a un almacén mal vestido y lo atienden bien. Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. Pero si usted entra bien vestido con marca o bien trajeadito, ¿le corren o no? Hoy en día, las personas que roban, los que cometen los hurtos, ¿cómo andan vestidos? ¿Ah? Encorbatados. En estos días en Bogotá, un tipo encorbatado se robó un desodorante y lo metieron preso. ¿Se dieron cuenta, no? Un desodorante encorbatado. Entonces, hoy las personas frente a la percepción se equivocan, cometen errores y a veces a uno lo pueden cuestionar por lo que ven. Dice, no, pues, lo está mirando y dice, este que ve como mala gente. Sí, el peinadito no le queda bien. Esta se ve pinchada. Ay, vea esa marca que tiene. Sí, es de marca. Es creída. Ah, se ve que es bravo. Uy, hay que tener cuidado. Vea esa cara que tiene. Esta se ve que es bien delicadita, ¿no? Bien no la toco. Entonces, a veces nosotros ponemos etiquetas en la gente de acuerdo a una percepción que no es la realidad. Y nos hacemos la idea de esas personas y ni siquiera escuchen esto, no nos atrevemos o dar el lugar de conocer a esa persona. Simplemente lo que se nos ocurrió, lo que vimos o que lo que escuchamos de otros o lo que vimos, ya, ese es. Y algunos dicen, no, es que yo tengo un ojo. No. Ojo de suegra. ¿Cuál ojo de suegra, hermano? Eso no existe, el ojo de suegra. Pero hay gente que es así, que se atribuyen poderes especiales, que tienen un ojo y un discernimiento frente a la gente, que ya dicen, no, así es. Ahorita en cualquier momento va a pelar el cobre, dice. Ahorita no, pero espera y verá. Y se atribuyen ese poder de que pueden supuestamente discernir la personalidad de otro. O usted se afecta porque otros quizás lo miraron mal o pensaron algo mal de usted, ¿no? Dese la oportunidad de llamar a esa persona. Mira, a mí me toca hacer esto como pastor a veces. Yo cuando veo, mira, aquí en el púlpito uno dice cosas que no soy yo, es el Espíritu Santo que me inspira. Pero hay hermanos que a veces quedan lesionados por lo que uno predica aquí. Y yo he visto hermanos que a veces no vuelven al culto o a veces ya me miran rayado, me miran mal. Y a veces me ha tocado sentarme con ellos, hermano, disculpe, es que usted no me volvió a saludar o qué pasó. Y después me he dado cuenta que ha tomado un mensaje como algo personal, que yo estoy tirando sátiras o estoy utilizando el púlpito como una forma inquisidora. Y hermano, esto no es así. Aquí Dios nos habla al pueblo y me habla a mí mismo. Yo simplemente soy un instrumento. Y todo lo que estamos hablando aquí aplica también para mi vida. Pero hay personas que a veces se sienten vulneradas frente a los mensajes. Por eso la forma en la cual alguien tiene problemas con la percepción de los demás, usted tiene que decirle al Señor que le ayude, a que usted no haga juicios a la ligera, que usted se dé el momento, el tiempo de escuchar al otro, de decir qué está pensando. Mira, a veces cuando uno se sienta con la persona que uno piensa que uno le cae mal, se da cuenta que son por trivialidades, cosas sencillas, son, por no decir la palabra, ya ustedes se imaginan. Dígalo. Sí, por bobadas. Sí, cosas que no tienen sentido. Y usted dice, pero, ¿verdad? Y se creó una película y una tragedia por algo sencillo. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre
es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Por eso uno en su propia opinión comete errores. Demasiado. Uno se cree que los demás son perfectos, perdón, uno es perfecto y los demás son ignorantes y que están, y soy víctima de todo eso. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque a veces nosotros nos dejamos afectar por el contexto. Y usted dice: no, es que yo no puedo cambiar porque vivo en un contexto difícil, o en este contexto me toca manipular o hacer estas cosas o aquellos. No, usted no se deje afectar de los contextos. Jesús mismo lo dijo. Él dijo: lo que entra al hombre no lo contamina, sino que lo que sale de él es lo que lo contamina. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los adulterios, la fornicación, la inmundicia. Toda clase de mal sale del corazón del hombre y lo contamina. Entonces a veces nosotros le echamos la culpa de nuestros errores al contexto, a la familia, a la cultura. Es que me tocó vivir con esta gente, o nací en este lugar, o mis padres, o aquel, o me hicieron daño, o que tuve este trauma y no lo he podido. Sí, claro, hay cosas que a veces marcan y pueden hacer daño, pero usted toda la vida no puede estar allí. Usted tiene que salir de allí. Usted tiene que buscar ayuda. Y cuando yo entiendo que mi contexto no puede marcar mi destino, que mi contexto no puede trazar mi futuro, el único que puede ayudarme en mi futuro y ayudarme a terminar bien se llama el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice: olvidarás tu miseria, o si te acordares de ella será como aguas que pasaron. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tercero, lo que yo pienso de los demás. La primera percepción, ¿cuál fue? Lo que yo pienso de mí mismo. ¿Se acuerdan? La segunda percepción es lo que los demás piensan de mí. Y esta tercera percepción es lo que yo pienso. Hermano, yo pienso que ustedes son bendecidos, que ustedes son hijos de Dios. Deseo lo mejor para ustedes. Deseo que sean prosperados y que tengan salud, así como prospera su alma. Ese sería siempre nuestro deseo, ¿verdad? Y así tiene que ser, pero muchos de nosotros a veces fallamos en eso. A veces nosotros no somos tan generosos frente al deseo del otro. A veces generan envidias, se nos mueven emociones, ¿cierto? Cuando vemos que otros prosperan. Ay, vea el carro que anda ahora el pastor. ¿Ah? Sí, es verdad. O Julano de tal, uy, no, mira que le fue bien, ya tiene una casa, tiene un negocio. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué negocio estará? Entonces, por lo general siempre uno asocia el éxito del otro que está haciendo algo malo, ¿cierto? O a veces a uno ministerialmente le pasa. A veces Dios está usando a un pastor, o Dios está usando la vida de uno, y dice: ¿será que sí lo está usando? ¿Sí está predicando la sana doctrina? ¿Por qué no aceptar que si Dios quiere bendecir a alguien, la percepción que uno debe tener hacia el otro siempre tiene que ser buena, desear lo mejor? ¿Sí o no, hermanos? Y hay una clave. Yo quiero que analicemos dos claves para uno tener una buena percepción hacia el otro. Porque, hermano, mire, esto que estamos hablando hoy, usted no se imagina, escúcheme, míreme, usted no se imagina el efecto tan poderoso que puede afectar hoy su vida y a cambiar muchas cosas de su vida hoy. Mire, en una ocasión dice la Biblia en Marcos 10 y verso 17, es una historia, y mire cómo fue la percepción de Jesús frente a un muchacho rico. Miren la percepción de Jesús. Marcos capítulo 10 verso 17. Jesús salía ya para seguir su camino, y cuando un hombre llegó, dice que corriendo, y escuchen esto, se arrodilló delante de él y le preguntó: maestro bueno,
Mire que lo aduló, era un adulador. Hermano, ustedes saben, uno siente cuando lo están adulando, ¿sí o no? Cuando usted le dicen, uy, hermano Álvaro, Dios le bendiga, hermano, y le sobra aquí uno siente que va detrás de algo, ¿cierto? El adulador siempre exagera. Y este muchacho estaba adulando a Jesús, le dijo, maestro bueno, no hay nadie que sea bueno, sino solo Dios, le respondió Jesús. Y le dice, ¿ya conoce los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y aquel hombre le respondió, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Entonces mire, Jesús había podido tener una percepción de ese muchacho. Escuchen esto, había podido decir, pues porque Jesús tenía discernimiento, ¿cierto? Había podido pensar, este me quiere venir a mí a impresionar, ¿cierto? Eso había podido decir Jesús. Y era verdad. Y era verdad. Jesús había podido decir, este qué milagro quiere que yo le haga. O cuando usted y a mí se nos acercan a veces a pedirnos plata y dicen, este amaneció como raro, algo quiere, ¿cierto? Algo sí más o menos pasó allí. O sea, cuando el joven se le tira a los pies y le dice, maestro, bueno, y empieza a adularlo. Jesús en ese momento había podido pensar todo eso. Pero mire lo que dice el texto. ¿Qué pasó? Entonces Jesús mirándole, ¿qué pasó? Oh, le amó. Amén. Le amó. Hermano, este es un secreto que no es fácil. Pero cada vez que usted esté frente a una persona que le quiera hacer daño, que quiera aprovecharse de usted, que tenga malas intenciones, que venga con una percepción manipuladora o querer sacar provecho, mírelo con amor y se dará cuenta el arma tan poderosa que es eso, que significa eso. Porque cuando yo veo a mi enemigo o cuando yo veo a alguien que quiere hacerme daño, lo miro con amor como un alma necesitada, hay una cobertura sobre mí, hay una protección y Dios peleará por mí. Por eso dice la Biblia, no os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando usted ve a su enemigo y lo mira, y no solamente el enemigo, cualquier persona que en algún momento, como decía, quiera abusar de usted, míralo con amor. Y él dice, y le amó, y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme y toma tu cruz. Romanos capítulo 12 y el verso 20, el apóstol Pablo dice o reafirma esta verdad. Él dice, si tu enemigo tiene ¿qué? Hambre, dale ¿qué? Yo le digo, ¿esa percepción es fácil? ¿Es fácil aplicar eso? Exactamente. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo eso, póngalo en la versión NBI, nueva versión internacional. Mire cómo aclara esa ascuas de fuego amontonarás. Mire cómo lo dice la nueva versión. Cuando usted le da o ayuda al que quiere aprovechar de usted o sacar provecho, mire, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de qué? De comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de qué? De su conducta. ¿Qué tal eso? Hermano, eso en la letra puede con todo y es muy bonito escucharlo, pero en la práctica eso cuesta trabajo. Pues es que ese es el evangelio, hermanos. Cuando uno aprende a aplicar estas verdades, funcionan. Por eso la percepción que uno tiene hacia los demás, cuando yo hago toda esta
evaluación y replanteo muchas cosas de mi vida, hermano, uno aprende a vivir de una forma estratégica, sabia, prudente, y usted no se ve enredado en nada. Y así se enrede, con esta sabiduría que estamos escuchando, usted sale libertado de todo. Usted sale bendecido, protegido, porque el Señor siempre estará con usted apoyándolo en todo. Y quiero terminar. Lo que Dios piensa de mí. Hágase esa pregunta. Cierre un momento sus ojos y hágase esa pregunta retórica usted mismo. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? Quizás muchos tienen una percepción distorsionada de ese padre terrenal que te maltrató, que fue indiferente o que fue permisivo, por eso te cuesta trabajo serle fiel a Dios. O ese padre ausente que de pronto nunca lo viste en los momentos importantes o nunca lo conociste, entonces te cuesta trabajo conectarte con Dios. Dice, pero Dios, no tengo esa figura. Otros tienen una figura distorsionada de la paternidad de Dios como un padre, ese padre maltratador, duro, ese padre implacable. Entonces así mismo piensas y cuando quieres acercarte a Dios sientes ese miedo, ese demasiada rigidez, porque hay una distorsión en ti. Pero hermanos y amigos, cuando uno va a la palabra de Dios, cuando uno empieza a conocer qué Dios piensa de mí, es interesante, hermano, es interesante. ¿Quiere escuchar qué Dios piensa de nosotros? Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene con tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Eso piensa Dios de nosotros. Amén. Isaías 43:2, Él dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. El Señor siempre quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y si en algún momento en nuestra vida fracasamos, nos caemos, Él es poderoso para levantarnos de nuevo, porque Él dice en su palabra: aunque el árbol sea cortado, aún de él quedará esperanza de retoñar y de que no falten sus renuevos. Aunque su raíz envejezca y muera el tronco en el polvo de la tierra, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como una planta nueva. Y si Dios dice que la naturaleza, después de estar cortada y marchita en la tierra, tiene esperanza de volverse a levantar, cuanto más usted y yo, que somos hijos de Dios. Oh, aleluya. Él dice: hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. De manera que la percepción que Dios tiene de nosotros es que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos levanta, que Él nos puede ayudar, Él nos sostiene, Él te ayuda, Él te libera, Él suple, Él te puede ayudar, te puede bendecir, te puede transformar. Todo lo puede hacer en este momento, porque es el único que tiene el poder. Él es el único que te conoce, que te entiende, que sabe lo que te está afectando. Él es el único que tiene el antídoto, la medicina. Él es el único que tiene el procedimiento más claro y más efectivo. Y está en esta mañana aquí y quiere ayudarte, quiere levantarte, quiere demostrarte que Él puede hacerlo y lo hará. Estén en pie, hermanos. Quiero invitarlos esta mañana. Alguien que esté siendo afectado en su percepción, consigo mismo, que se sienta mal. Dice, es que yo me veo al espejo, me veo mal, me siento mal, o pienso cosas negativas en contra mía. Yo te invito a que hoy Dios va a cambiar eso. No dicen amén, pero así es. Esa mala percepción que tú tienes de tu vida, de tu realidad, hoy Dios la puede cambiar. Ese problema que tienes de relaciones interpersonales, donde llegas tienes problemas, de donde llegas no puedes establecer vínculos afectivos fuertes, sino que siempre terminas en conflicto. Dios hoy puede ayudarte. Y si de pronto no has podido quizás ver al otro diferente, de pronto a veces te cuesta trabajo reconocer al otro, reconocer los logros de otros, o quizás te sientes frustrado porque otros prosperan y tú no. Hoy Dios te puede ayudar. ¿Y qué pensar si de pronto tienes una percepción equivocada de Dios? Hoy Dios te puede ayudar. Hoy Dios te va a hacer sentir su gracia, su misericordia. Yo quiero ver la mano levantada de alguien que quiera recibir un beneficio de parte de Dios. Levante la mano, que le diga: Señor, yo quiero hoy que me ayudes a cambiar esa percepción distorsionada de mi vida. Ahí donde estás, yo quiero que mientras cantamos esta canción, tú hables con Dios. Habla con Él, dile: Señor, es verdad, a veces yo me siento mal consigo mismo. A veces me siento mal con mi familia, con donde estoy. A veces termino siendo un conflicto en todo. Dígale: Señor, ayúdame a cambiar. Yo quiero cambiar esa percepción. Que tú me digas: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y con todos mis defectos y mis errores, Señor, yo sé que tú me perdonas, me ayudas, pero yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor. Habla con Dios. Habla con Dios.